Bueno, Señor, gracias te damos por tu fidelidad, por tu misericordia, por todo tu amor y cuidado, Señor. En tu mano estamos, en tu presencia estamos, Señor. Gracias te damos por este tiempo, por cada persona, Señor, que ve esta clase y las que la verán en diferido posteriormente. Señor, guíanos. Queremos hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por lo que significas para nuestras vidas. Adoramos y bendecimos tu nombre. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces, reitero, a trabajar a Jesucristo como profeta, porque obviamente Jesucristo se va a presentar, y claro, como el profeta por antonomasia para nosotros, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a trabajar este concepto de Jesucristo como profeta. Bueno, la verdad es que Eusebio, por allá hay otros autores y en el mismo texto bíblico utilizan básicamente tres categorías para referirse a Jesucristo. Es Jesucristo como profeta, como sacerdote y como rey. Ya recordarán ustedes que siempre se ha visto a Jesucristo con esas tres categorías, profeta, sacerdote, rey. Así es de que esas tres categorías son de muchísima antigüedad. Y entre ellas, pues aquí tenemos a la de Jesucristo como profeta, ¿correcto? Y entonces hablemos un poquitico de esta, porque de todas maneras, curiosamente, estos tres roles de los que se le atribuyen a Jesucristo también tienen algo en común, y es que los tres roles eran, digamos, como iniciados en el ministerio a partir del ungimiento. ¿Quiénes se ungían en el Antiguo Testamento? Pues precisamente los sacerdotes, los reyes y obviamente los profetas. ¿Ya? Eso está en Primero Reyes 19:16, Isaías 61:1, que vamos a ver allí cómo esos profetas, digamos, iniciaban ese ministerio así, ¿correcto? Leamos algunos de esos textos, por favor. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Este texto que acabé de leer, Isaías 61, es curiosamente ese texto que muestra cómo el Señor unge al profeta, Isaías en este caso, y lo envía a predicar su mensaje. Y este pasaje de Isaías 61 es el que lee Jesucristo en el discurso inaugural. La primera predicación de Jesucristo, según Lucas, es cuando habla de este pasaje. Le pasan el rollo, recordarán ustedes que le pasaron el rollo del profeta Isaías y él lee. Según el Evangelio de Mateo, es lo que se conoce como el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7. Pero acá lo que quiero hacer notar es que, reitero, el profeta era enviado al ministerio luego de ser ungido por el Señor, ¿correcto? Y entonces, este es uno de los aspectos que se trabaja en la vida de Jesucristo. Primero Reyes 19:16 también habla del ungimiento. Estamos hablando hoy de Cristo como profeta. Y por otro lado, también hay un texto muy importante que es cuando Moisés predice que el Señor va a levantar un profeta como él, ¿correcto? Deuteronomio 18:15. Este texto es clave porque es una palabra que se va a decir, se cumple en el Señor Jesucristo y se cumple de manera, digamos, plena. Deuteronomio 18:15 dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará el Señor tu Dios, a él oiréis. Ahora, esta palabra que acabé de leer de Deuteronomio 18:15 es una de esas profecías que se llaman sensus plenior. ¿Recuerdan ustedes que les hablé en los métodos pedagógicos de los profetas? Les hablé de los géneros
literarios o los métodos pedagógicos a partir de los cuales los profetas mostraban su mensaje. ¿Se acuerdan ustedes? Y entre ellos está el sensus plenio. Sensus plenio era una palabra que daba un profeta y que tenía un segundo, tercer, cuarto cumplimiento, muchos cumplimientos. El profeta que daba esa palabra originalmente seguramente sabía de un solo cumplimiento de esos, pero resulta que hay también digamos, una mente divina que inspira el texto bíblico y aunque el autor humano solamente conoce de un cumplimiento de esa profecía, el autor divino sí conoce que va a ser cumplida muchas veces. ¿Por qué digo esto? Porque obviamente cuando nosotros leemos Deuteronomio 18:15, reitero, profeta, de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios y a él oiréis. Obviamente eso se cumplió en todos los verdaderos profetas que Dios le envió al pueblo de Israel, ¿correcto? Cada uno de esos profetas eh, fue dado por el Señor, ¿correcto? Y tenían, digamos, como unas perspectivas regulares allí. Ya el asunto es que esa profecía tiene un cumplimiento final y pleno absolutamente en Jesucristo, ¿ya? Entonces, esa palabra del capítulo 18 de Deuteronomio se cumple plenamente en Jesucristo, totalmente en Él, aunque reitero, se había cumplido ya varias ocasiones en otros profetas. Pero mire lo que dice Hechos 3 22 al 24 hablando, reitero, de cómo lo que nosotros llamamos census plenius se cumple aquí. Hechos 3 22 dice así, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios les levantará profeta de entre sus hermanos, como a mí. A él oirán todas las cosas que les hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han anunciado, también han anunciado estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. A nosotros, primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que los bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Mire cómo Lucas, aquí en el libro de Hechos, está retomando esa profecía que acabamos de leer en Deuteronomio 18 y está diciendo, ojo, porque esa profecía se cumple aquí en la persona de Jesucristo. Y la verdad es que nosotros sabemos que en el mundo no hay problema en ninguna religión con reconocer a Jesucristo. ¿Cómo se reconoce a Jesucristo en la inmensa mayoría del mundo y en las demás religiones? ¿Cómo se reconoce? La gente dice, no, un excelente maestro. Se le reconoce como profeta, se le reconoce como un líder espectacular. El problema con Jesucristo es cuando se dice Jesucristo es Dios. Ahí las demás religiones y los detractores de él ya no le caminan, empezando por los judíos. Pero en cuanto a que Jesucristo es un líder, Jesucristo como maestro, Jesucristo como profeta, no hay problema, digamos, en que las religiones le reconozcan de esa manera, por lo menos en un porcentaje importante. Pero curiosamente para el pueblo de Israel sí fue un problema grandísimo. Aunque muchos le reconocieron dentro del pueblo como profeta, los líderes que obviamente no les favorecía, no les convenía reconocerlo como profeta, pues no lo reconocieron de esa manera, ¿ya? Las personas del común sí, las personas del común le reconocieron a Jesucristo como el profeta, ¿ya? De hecho, lo reconocieron de una manera tan sincera, tan abierta, que incluso los líderes religiosos de esa época, los sacerdotes, los fariseos, temían por las represalias que pudiese tomar el pueblo si ellos, como líderes espirituales, tomaban alguna acción fuerte contra el Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ellos decían, un momento,
reitero, a ellos no les convenía reconocer a Jesucristo como profeta y decían, aunque nosotros no le reconocemos como profeta, pero el pueblo sí. Y si nosotros vamos a hacer algo contra este hombre, el pueblo aquí se nos va a rebelar y cometemos un error. Mire lo que dice Mateo 21, 21:11. Dice así, y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Listo? El profeta de Nazaret de Galilea. Y en el versículo 46 de ese mismo capítulo dice, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Entonces, obviamente, aquí siempre va a pasar una situación, es que por más que quieran, se quieran los cambios, los líderes de en todo, los líderes políticos, económicos, religiosos, de cualquier ámbito, ellos siempre tienen, digamos, como la intención de que sus intereses sean favorecidos. No importa que los de los demás no, ¿correcto? Y si una persona está amenazando sus intereses, pues obviamente van a torpedear todos los procesos. Eso también pasó con Jesucristo. Todos los demás le reconocían como profeta. Ellos no lo consideraban de esa manera, pero porque no favorecía sus intereses, ¿correcto? Pero aún así tenían miedo de que si ellos hacían algo como de frente contra Jesucristo, el pueblo se iba a descaminar y se iba a rebelar contra ellos. Efectivamente, de todas maneras lo hicieron, pero lo hicieron agazapados, lo hicieron agazapados. Curiosamente, allí hay algo bastante interesante. ¿Recuerdan ustedes que Jesucristo, cuando se refiere a Pilatos, le dice, vaya, dígale a esa zorra, ¿se acuerdan ustedes? Estoy en... Jesús les dijo, y le dijo, las zorras tienen aquí, Lucas 13:22, y les dijo, 13:32, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, vayan y díganle a aquella zorra, fue Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y el tercer día termino mi obra. ¿Por qué Jesucristo le manda a decir a Herodes, zorra? Porque curiosamente, mire quiénes están hablando acá. Dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesucristo, sal y vete porque Herodes te quiere matar. Curiosamente, Herodes y los fariseos eran enemigos, no se hablaban, pero cuando se trató de Jesucristo, ellos se aliaron en contra de Jesucristo para destruirlo. ¿Por qué? Porque ambos, el líder político y los líderes religiosos, sentían que sus intereses eran amenazados por Jesucristo. Cuando Jesucristo le dice, vaya y dígale a esa zorra, refiriéndose, reitero, a Herodes, lo que está intentando decir es, dígale a Herodes que yo sé de las artimañas y alianzas políticas que está haciendo con los fariseos, que aunque son enemigos, se unen en contra de mí. Eso es lo que Jesucristo está diciendo allí. ¿Ya? Y entonces lo tuvieron que hacer de esa manera. ¿Para qué? Para que fuese todo como solapado, ¿no? O sea, los líderes siempre, reitero, políticos, económicos, religiosos, etcétera, nunca van a hacer las cosas de frente, nunca. De frente van a lanzar eh, un discurso demagógico, ¿ya? Discurso que pretende supuestamente el bien del pueblo, que pretende que las cosas, estamos trabajando en bien del pueblo y mírenlos y miren las pruebas, etcétera, etcétera. Pero por detrás siempre van a ser alianzas en contra de aquellos que impiden sus intereses. Eso pasó con Jesucristo acá. ¿Listo? Y Juan 7:40 también va a decir algo similar. Juan 7:40 en adelante dice, entonces algunos de la multitud oyendo esas palabras decían, verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Cuando recordemos que cuando la Biblia habla de que este es el Cristo significa el ungido, ¿no? El Christos es el ungido, el Mashiach, en hebreo es Mashiach, el término para ungido en hebreo es Mashiach.
y le dicen, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir algo, ha de venir el Cristo. No dice la escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Entonces hubo disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron, ah, ¿a ustedes también los engañó? ¿Acaso han creído en él algunos de los gobernantes o de los fariseos? Ojo con eso. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que viene a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa. Entonces aquí hay una cantidad de gente, reitero, está el pueblo que reconoce a Jesucristo como profeta. Pero por otro lado están los líderes que no lo reconocen, no porque no haya hecho señales suficientes para ser reconocido como profeta, sino porque no les conviene a sus intereses. ¿Ya? Aquí hay algo bastante fuerte. Es bien, bien curioso que entre más alto liderazgo tiene una persona en una organización eclesial, es muy común que esté en contra de Dios y de su propósito en la tierra. Ya casi ninguna iglesia representa los intereses de Dios en el mundo, curiosamente. Y uno diría, ¿cómo así la iglesia? Pero perdón, si no somos acaso los que nos mencionamos a Dios, los que le adoramos, los que traemos gente a Dios, etcétera, etcétera. No, curiosamente, la iglesia poco representa, y cuando hablo de la iglesia, es las iglesias en general, y no solamente la religión cristiana, católica, cristiana evangélica, sino hinduistas, budistas, musulmanes, judíos, la iglesia por lo general, y los grandes líderes de las grandes religiones no representan los intereses de Dios en el mundo. Y no lo representan, no porque es que estemos diciendo, ah, no, pero es que esos son musulmanes, perdón. Los del cristianismo sí, no, los del cristianismo tampoco. Entre más fuerte sea la institución llamada iglesia o sinagoga o mezquita, como se llame, entre más fuerte sea esa institución, más lejos está de Dios. Y entre más alto esté un funcionario, un líder al servicio de esa denominación o de esa religión, más lejos está del propósito divino. Porque es que finalmente, como bien dice el texto, no se puede servir a dos señores. Terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Eso era lo que pasaba con estos señores acá. El pueblo reconocía a Jesucristo como un líder, pero los grandes, como un profeta, pero los grandes líderes no le reconocían porque no les convenía. ¿Ya? De hecho, recuerden que ahí es cuando se trabaja ese concepto de la famosa blasfemia contra el espíritu. ¿Se acuerdan ustedes? La blasfemia contra el espíritu. ¿Qué es blasfemar contra el espíritu? No es decir vulgaridades y tampoco es, aquí hay es una situación porque la Biblia dice que el único pecado que no será perdonado nunca es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y perdón, cualquier persona, todos nosotros en un momento dado blasfemamos contra el Espíritu Santo. Uy, o sea que no tenemos perdón. No, no se refiere a eso. Cuando uno blasfema contra el Espíritu Santo, cuando la Biblia, por ejemplo, dice, no adulterarás, pero yo adulteré. Y no solamente adulteré en el sentido de que estuve sexualmente con aquella mujer, sino que, como bien dice la Biblia, ah, el que mira a una mujer para codiciarla o una mujer a un hombre para codiciarlo, ya adulteró con él o con ella en el corazón. Blasfemé contra el Señor en el sentido de que en un momento dado me convertí en asesino. ¿Cuándo? Yo no he matado a nadie. ¿Cómo se le ocurre? Yo no mato ni una mosca. Sí, pero es que el texto bíblico habla de que no solamente de esa manera se mata, ¿ya? Sino que dice que si uno aborrece a su hermano, se convierte en homicida, ¿ya? Y muchas veces nosotros hemos aborrecido a alguien de pronto con intención o sin intención, con razón o sin razón, pero lo hemos hecho. Entonces allí hay que tener entonces cuidado con ese asunto, de que nosotros no terminemos siendo blasfemos. Ah, pero espere,
O sea que todos hemos sido blasfemos y o sea que, como bien dice el texto bíblico, es el pecado que no tiene perdón. Entonces, ¿qué? O sea que todos estamos condenados. No, cuando se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, se habla sobre todo es a estos líderes que adrede, a propósito, no aceptan lo que Jesucristo hace. Y no lo aceptan porque si ellos lo aceptaran, recuerdan ustedes, por ejemplo, eso fue cuando Bartimeo el ciego, si no estoy equivocado, ¿se acuerdan? Que es cuando se menciona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es sencillamente atribuir a Satanás cosas que Dios ha hecho, o en este caso cosas que Jesucristo hizo. Y sin embargo, se las atribuyen a Satanás, pero se las atribuyen a propósito, adrede, con conocimiento de causa, porque si ellos reconocieran que Jesucristo efectivamente había devuelto la vista al ciego, pues entonces, acto seguido, tendrían que reconocerle como Dios y Salvador, pero ellos no le van a reconocer de esa manera. Entonces ellos siguen firmes en su creencia de que no es Él y no es por Dios que Él lleva a cabo sus milagros, sino que es por Satanás, por Belcebú, que echa fuera a los demonios, ¿correcto? Por Belcebú que hace todos esos milagros. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo es continuar de manera adrede, con conocimiento de causa y con rebeldía, negando algo que Jesucristo hizo y sosteniéndose en esa negación, ¿ya? A eso es a lo que se refiere con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y cuanto más alto está una persona en el liderazgo de una organización y cuando más fielmente le sirve a una organización, más lejos está de Dios y más posibilidades tiene de ser blasfemo. Ya, porque reitero, las grandes organizaciones en sus cúpulas no están en el propósito de Dios, ya, porque el propósito de Dios está en contradicción con el propósito de ellos. Entonces aquí es correcto y aquí es bastante complejo y reitero, no podremos decir, perdón, si es que la iglesia acaso no es la que la que da a conocer el nombre de Dios, la que predica, la que bautiza, la que cobra los diezmos, etcétera, tienen sus propios intereses. Aquí es bastante complicado este asunto. Bueno, por otro lado, a Jesucristo también le llamaban rabí, ¿ya? Y eso es también muy importante para este concepto que estamos hablando de Jesucristo como profeta. Pero a ver, alguien de pronto dirá, pero ¿cómo así? Estamos hablando del profeta y usted ahora dice que también lo llaman rabí. Vamos a ver por qué este concepto de rabí es tan importante para el concepto de profeta. Juan capítulo 1, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Ellos le dijeron, rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Y en el capítulo 3 versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le decían rabí, pero curiosamente Jesucristo no había sido entrenado formalmente en las escuelas de rabinato que habían en esa época. Habían varias escuelas, porque recordemos que para el pueblo de Israel los rabinos son muy importantes. Los rabinos para el pueblo de Israel son lo que para el cristianismo son los pastores, o para el Islam son los imanes, ¿ya? El asunto acá es que Jesucristo no había estudiado en ninguna de esas escuelas, en ninguna, ¿ya? Pero curiosamente, reconocían la calidad de su enseñanza. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos? La enseñanza de Jesucristo era superior a la de los fariseos, que eran los que más conocían de leyes. Tanto los escribas como los fariseos eran los que más conocían la ley y el texto bíblico, ¿ya? Pero entonces
aquí le llaman rabí. Ahora, reitero, estamos hablando de Jesucristo como profeta. Ahora, ¿por qué incluyo el concepto de rabí? Porque recordemos que una de las grandes características del profetismo es que es un maestro de la palabra. Más que el conocimiento del futuro, como les he venido diciendo, más que haber tenido una relación de íntimo compañerismo con Dios o más que conocer de su contexto y de todas esas características que hemos venido hablando del profetismo en este curso, la característica más sobresaliente del profeta es que es un maestro de la palabra. Y aquí a Jesucristo se le reconoce como rabí. ¿Qué es un rabí? Un maestro de la palabra. Entonces, fíjese cómo se van, digamos, como fusionando digamos, como todos estos conceptos allí en un gran concepto de Jesucristo como profeta. Incluso Jesucristo mismo también declaró ser un profeta. Mire lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 57, y esto no era nada fácil. Eh, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ojo, aquí Jesucristo se está mostrando y se está descubriendo como profeta. ¡Wow! Eso es complicado. El ideal es que no sea uno mismo el que se reconozca como profeta, sino que hayan otros que lo reconozcan a uno. Así como quien dice que den testimonio de uno mismo. Pero Jesucristo estaba tan seguro de este rol profético que él mismo dice, muchachos, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa, en su propia tierra y en su casa. Entonces allí es bastante fuerte en el sentido de que si Jesucristo realmente no lo fuera y terminara siendo un falso profeta, lo que le esperaría es la muerte. Miren lo que dice en Marcos 6:14, porque recordemos que la ley ordenaba que los líderes apedrearan a todo falso profeta. Entonces, o Jesucristo es realmente un profeta verdadero o es un falso profeta y hay que matarlo. ¿Ya? Marcos 6:14 dice, 6:4, perdón, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Lucas 4:24 también, y Juan 4:44. En todos los cuatro evangelios, Jesucristo se menciona a sí mismo como profeta. 4:44 dice, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Aquí más fácilmente Jesucristo encontró seguidores entre los samaritanos que entre los mismos de Israel. Recordemos que los samaritanos y los judíos, aquí ya eso venía desde la división del reino en el 931, no se hablaban entre ellos, eran enemigos. Y sin embargo, los enemigos de los judíos, es decir, los samaritanos, fueron los que terminaron creyendo en Jesucristo como profeta, ¿ya? Entonces, por otro lado, Jesucristo vino a hacer lo que hicieron los profetas, comunicar el mensaje de Dios al ser humano, ¿ya? Recuerde que ese era el rol de los profetas. Recordemos que el término profeta es del griego. Todos esos términos del hebreo, el roé, el josé, el ish Elohim, el nabí, el nabá, el nabú, todos esos términos se tradujeron al griego con el término profetes. Y recordemos que profetes significa hablar en nombre de alguien, ¿correcto? Entonces, el profeta sencillamente es uno que habla en nombre de Dios, uno que comunica el mensaje de Dios al ser humano, ¿correcto? Y eso fue lo que Jesucristo vino a hacer también allí. Mire lo que dice Juan 8:26, Juan 12:49-50, Juan 15:15. Ayúdame a leer alguno de esos, por favor. El 15 dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre se las he dado a conocer. Allí está. Entonces recuerde
el profeta viene a comunicar el mensaje de Dios al ser humano. ¿Alguien encontró Juan algún? 8:26. Sí, Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. ahí está. Vean, comunica el mensaje de Dios al ser humano. En el 12, 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí está. Entonces, reitero que la autoridad de Jesucristo en la enseñanza se definía como un agudo contraste entre la enseñanza de los escribas y los fariseos. O sea, Jesucristo enseñaba, ¿usted alguna vez ha conocido un maestro de esos que enseña de una manera espectacular y que todo lo que uno ha escuchado de una u otra manera, ese maestro como que le da la vuelta, pero no le da la vuelta porque es que tengo que decirle algo a esta gente que me está escuchando y voy a ver qué me traigo, qué me invento en la cabeza, no, sino que explica las cosas de una manera diferente y con argumentos desde el hebreo, desde el griego, etcétera, etcétera. Eso es espectacular, escuchar a una persona así. Ojalá algún día ustedes se encuentren una, por ahora, por favor, escúchenme a mí. Pero eso le pasaba a Jesucristo. A Jesucristo resulta que él enseñaba de una manera diferente todas las cosas. ¿Y por qué los escribas y fariseos enseñaban si habían estudiado con los rabinos más adecuados de su tiempo? Sencillamente porque ellos sacrificaban el mensaje al dogma que ellos tenían. Y el dogma que ellos tenían favorecía sus intereses. ¿Recuerdas, Alexandra, que la clase anterior hablábamos como dos clases atrás hablábamos del exégeta y el Ujú. dogmático? ¿Correcto? Algo así pasaba. En ese caso, Jesucristo era el exégeta y los escribas y los fariseos eran los dogmáticos, ¿correcto? Que tomaban el texto, el mensaje bíblico y lo pasaban por el filtro de sus propios intereses, de su organización y del templo que ellos representaban. ¿Correcto? Y en ese pasar por ese filtro, pues obviamente se quedaba en el filtro lo que era la verdadera esencia del Evangelio. ¿Correcto? Mientras que Jesucristo, como no tenía que defender los intereses del templo y los intereses de ellos como escribas y fariseos, sencillamente Jesucristo decía, el texto dice qué, y hablaba lo que exegéticamente planteaba el texto, ¿ya? Y esa era el gran contraste entre la enseñanza de Jesucristo y de los fariseos, ¿ya? Entonces, la gente reconocía eso. Estaba muy cargada la enseñanza de estas personas de un interés que se debía cumplir, porque es que, perdón, allí está el templo, allí están nuestros intereses, ¿correcto? Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra institucionalidad y eso es bastante grave, grave porque, reitero, no, o se cumplen los principios del reino o se cumplen los principios de las instituciones, pero las dos cosas no se pueden trabajar. Usted, curiosamente, o hace reino de los cielos o hace iglesia, pero las dos no se pueden hacer. Y mire lo que le estoy diciendo, reitero, o haces o eres embajador del reino de los cielos o eres embajador de la religión y de la iglesia, pero ambas cosas no las puedes hacer. Estas personas eran un ejemplo de eso. Ya Jesucristo como embajador del reino de los cielos y aquellos como embajador de su templo, de su iglesia, de su religión. ¿Correcto? Y por lo tanto totalmente desviados del principio divino. En el 1:22 de Marcos dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Listo? Entonces, aquí Jesucristo, reitero, lo que hacía era ser un exégeta, que investigaba las profundidades de la realidad de la verdad, ¿ya? Esas profundidades de la realidad de la verdad. Y se mostraba como un crítico respecto al templo, ¿ya? Jesús se manifiesta como un nuevo Jeremías. ¿Y por qué un nuevo Jeremías? Porque Jeremías, sobre todo en el capítulo 7, leas ese capítulo 7 de Jeremías, donde Jeremías tiene un problema
con todo lo que es templo y todo lo que es culto y todo sobre todo lo que es liderazgo religioso. Ese problema siempre ha existido y siempre seguirá existiendo. Mientras haya un liderazgo religioso que esté más interesado por seguir el dogma de su religión, siempre van a estar en contradicción con el texto bíblico. ¿Ya? Porque se pretende, reitero, fortalecer su institución. Y en la medida en que se fortalece la institución, se debilita el mensaje del reino. Si la religión se debilita y la institución se debilita, es porque se fortaleció el mensaje del reino. Jeremías, mire Jeremías en qué época está, siglo séptimo antes de Cristo, 630 más o menos por allá. Jeremías tiene el mismo problema con el pueblo. En el capítulo 7 de Jeremías, Jeremías le dice al pueblo, ojo con lo que ustedes están haciendo, al pueblo y a los líderes. Ustedes dicen templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. En el hebreo, cuando se repite una cosa tres veces, es porque allí no hay, mejor dicho, la menor duda de que lo que se está afirmando es eso. Es así. Templo de Jehová es este. Pero el problema es que ellos decían, ellos se habían quedado en el templo como tal, en el lugar que para ellos representaba lo más grande, lo más sagrado, lo más espectacular de todo. Pero Jeremías les dice, ese templo, sin las condiciones adecuadas para entrar y adorar allí, no sirve de nada. Y ojo, porque ustedes están creyendo que Jesucristo no va a permitir que le pase nada a su templo, ni que le vaya a pasar nada a Israel, porque a Jerusalén, porque es supuestamente su ciudad, que es la niña de sus ojos, que es el deleite de su corazón, y en Jerusalén está el templo. Entonces, ¿cómo se le ocurre que Jesucristo va a permitir que le pase algo a ese templo? Pues les voy a comentar algo. De todo esto va a ser destruido, porque ustedes se quedaron simplemente en las formas y no se revisan lo que ustedes están haciendo cuando van a ese templo, lo que les está diciendo allí, ¿ya? Pero resulta que para los sumos sacerdotes, para los líderes religiosos de la época de Jesucristo, el que Jesucristo se compare con Jeremías y les diga lo mismo que Jeremías les dijo en su templo, eso era insoportable. Eso para ellos era una aberración, ¿ya? Con ese gesto, Jesucristo pone fin a la idea del templo como concebido como un lugar privilegiado donde vamos a encontrarnos con Dios, donde Israel va a encontrarse con Dios, donde y vamos a escuchar a Dios y Él nos va a escuchar a nosotros adorarle. Pero reitero, ellos no tenían en cuenta que eso, para que eso se diera, ese encuentro y esa relación entre Dios e Israel en ese templo se diera, tenía que haber un comportamiento antes, durante y después de ese templo. Y ellos creían que independientemente de cómo se comportaran, entonces Dios estaba totalmente satisfecho con ellos. ¿Ellos qué hacían? Los poderosos del pueblo, los grandes líderes religiosos traían unas grandes cantidades de diezmos. Espectacular, eso. Habían ofrendas por todo lado. Había una cantidad de animales que daban la vuelta así para el sacrificio, ¿correcto? Habían una cantidad de uniformes de los sacerdotes espectaculares. Ya, eso era un lujo. Los grupos de alabanza eran espectaculares. Cuando empezaban, eran tan buenos músicos que se inventaban instrumentos, dice la Biblia. Se inventaban instrumentos y se inventaban géneros musicales y alabanzas para alabarle al Señor. Sin embargo, el Señor les dice, todo eso me da asco. Ya no soporto más esa grosura de los sacrificios. Ya no soporto más eso. Yo lo que quiero es que corra el juicio por las calles como ríos. Yo lo que quiero es que si ustedes tienen un empleado, le paguen su dinero a tiempo. Yo lo que quiero es que ustedes jueces
fallen a favor de los pobres cuando los pobres vienen a presentarles un caso contra un rico y ustedes aceptan el dinero del rico por debajo de la mesa y fallan en favor del rico, siendo que el pobre es el que tiene la razón. Y a ustedes, sacerdotes, a ustedes enseñan por dinero, enseñan por dinero. Profetas, ustedes también le dicen paz al que tiene como pagarles esa profecía y al que no le declaran la guerra. Entonces, cuando todo eso está así, eso era el acto litúrgico, la hora del culto del sábado en el día de reposo, era un asco para el Señor. No lo toleraba, no lo soportaba, porque no había la condición necesaria, que era la actitud del corazón. Y entonces Jesucristo, cuando, cuando viene y recordarán ustedes, vuelca las mesas de los cambistas, de los comerciantes que están en el templo, etcétera, etcétera. Allí le toca lo más íntimo y lo más sagrado a los líderes del templo. Esos eran los negocios de ellos. Esos hacían unos negocios bastante complejos. Fíjese usted, por ejemplo, venía ese señor trayendo un animalito por allá desde donde el feligrés normal, el feligrés de base, el que no tiene ningún poder en la iglesia ni ningún, traía su animalito por allá, desde lejos para el sacrificio, como mandaba la ley. Y el sacerdote miraba a ese animalito y le decía, uy, mijo, habían unos sacerdotes que eran pastores de ovejas, ¿no? O sea, los sacerdotes estaban, digamos, como cada uno en su puesto de trabajo. Y uno de esos puestos de trabajo era que eran sacerdotes pastores de ovejas, que criaban a los animales para el ganado, para el sacrificio. Y resulta que venía el israelita de base a ofrecer su sacrificio con su animalito y cuando llegaba allí le decían, uy, mijo, ese animal no le sirve para el sacrificio. Y le sacaban cualquier excusa. No es que, mire, tiene este defecto, no tiene esto, otro, no es que no es macho, no, en fin. Y entonces el pobre señor que había traído su animal desde lejos decía, ¿y ahora yo qué hago? Mire desde dónde yo traigo ese animal y entonces, y ellos decían, pues si usted quiere, si quiere, ¿no? Nosotros le compramos ese animal para que no se lo vuelva a llevar para allá, porque ¿qué se lo va a volver a llevar? Pero la verdad es que no le podemos dar mucho dinero porque eso no sirve para nada. Le damos tanto. Bueno, sí, listo. Sí, porque yo qué me voy a llevar para eso. Pero entonces, ¿qué hago para el animal del sacrificio? No, nosotros le vendemos acá. Acá tenemos animales. Cualquiera, escójalo ya. Eso sí, un poquito costoso, pero ¿qué le hacemos? Usted vino a presentar sacrificio, ¿cierto? Sí, sí. Entonces le vendemos uno de esos. Y ese que le habían quitado, que le habían rechazado a este feligrés de base, lo metían para allá. Y cuando venía el otro, le echaban el mismo cuento y le decían, ese animalito que usted no trajo no sirve. Y le vendían el que le habían quitado al anterior. Se lo vendían más costoso de lo que se lo habían comprado al otro. Eso era parte de lo que hacían estas personajes. ¿Ya? Entonces, obviamente el Señor no estaba de acuerdo con nada de esto. Para Jesucristo el templo no era más que un simbolismo de separación entre Dios y un pueblo de paganos allí. Ya el templo no estaba cumpliendo con su función. Mire, en el templo usualmente, diariamente, ¿sabe cuántas personas habían? Entre 10.000 y 12.000 personas. Eso, los templos eran como el World Trade Center allá. Eso era una cosa, el centro de negocios internacionales. Todo el que venía compraba, vendía. El templo tenía su propia moneda. La gente tenía que cambiar las monedas del templo. O sea, eso era un flujo de dinero en el templo por donde fuera les entraba dinero. Pero ahí es cuando Jesucristo les dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y todo eso reitero, cuando Jesucristo hizo eso, el pueblo obviamente recordó lo que hizo Jeremías allá. Entonces les enojaban enormemente porque decían, ¿cómo pero es que este sí es bien conchudo. Ahora se está equiparando a Jeremías. Obviamente Jeremías para ellos es uno de los mejores aquí, ahora, ¿no? En la época de Jesucristo. El Jeremías que vivió 700 años antes era uno de los mejores profetas. En la época que estuvo Jeremías lo consideraban
un falso profeta, lo perseguían, su familia, los líderes religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando lo vieron desde acá, ah, no, ese Jeremías era intocable, ese era uno de los mejores profetas. Y ahora, ¿cómo es que este Jesucristo se va a igualar con ese Jeremías de allá? Es que ese es bien atrevido y bien abusivo, ¿no? Entonces, durante el relato de la purificación del templo, eh, eh, Marcos coloca en los labios de Jesucristo dos citas tomadas de los profetas. La primera cita es Isaías 56:7. Leamos allí un momentico Isaías 56:7. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. Lo tengo. Dice, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí está. Ese texto y el de Jeremías 7:11, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso ya lo había dicho Jeremías, ya lo había dicho Isaías y ya lo había dicho Jeremías en el 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí yo también lo veo, dice el Señor. Oiga, qué pena decirles, pero nosotros tenemos que empezar a entender que usted a una iglesia no solamente va a orar y a escuchar palabra y para de contar, no. Las iglesias tenemos que entender que hay un negocio muy fuerte detrás de ellas, muy fuerte detrás de ellas. O sea, las iglesias, hay iglesias que les entra chorros de dinero, chorros, que no son la mayoría, es cierto. Pero hay un poder económico enormemente grande detrás de las denominaciones, enormemente grande. ¿Cuántas propiedades tiene una denominación, por ejemplo? Y sendas propiedades. Eso no es una cosita allí feita, pequeñita, no. Y infortunadamente la gente, muchos de los líderes que están allí trabajando en la organización, lo hacen por un bien económico, por un lucro económico más que por un servicio abnegado. Obviamente sabemos que también está el pastor que tiene que ir a visitar 3, 4, 5 horas de camino una familia, correcto, y eso hay que reconocerlo. Pero por el otro lado, reitero también, hay gente, sé de buena mano, de que hay oficinas pastorales, por ejemplo, de los grandes pastores de las ciudades, que incluso las oficinas son blindadas, o sea, protegiendo a la persona, porque es que les entra muchísimo dinero. Allí cada uno tiene que tomar una decisión y cada uno tendremos que darle cuenta a Dios de lo que nosotros hacemos con esa fama, ¿ya? De cuánto está ingresando y qué le estamos dando, qué uso le estamos dando a ese dinero. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta también que recordemos que en muchas denominaciones se mide al pastor por el templo que tiene, por el templo que tiene, por la cantidad de personas que van a ese templo, por la cantidad de carros que se estacionan el domingo en la mañana en el parqueadero del templo. Y es mejor que tenga parqueadero, ¿ya? Y se mide la gente desde esa perspectiva, a los pastores. Y no es correcto, no es correcto. En muchas denominaciones que sé que es así, porque lo he vivido. Bueno, ¿y usted cuándo es que va a construir el templo? Ponga a trabajar a esa gente, amigo. Y esos templos por lo general no quedan a nombre de las denominaciones, de la gente que los construye, quedan a nombre de la denominación. Y muchas veces ha pasado en este momento, usted no se imagina la cantidad de litigios que hay entre las denominaciones y los pastores que se abren de esas denominaciones y que luego reclaman los templos que ellos mismos construyeron.
y las denominaciones entran en litigios legales para quitarle esos templos a esas otras personas, siendo que, reitero, muchas veces ni siquiera dieron un dinero para eso, ¿ya? Y lo más vergonzoso es que, como bien dice el texto bíblico, eh, ustedes no saben acaso que van a juzgar al mundo. ¿Y cómo es que si van a juzgar al mundo, entonces ustedes van donde esos jueces a llevarles los litigios a ellos de las situaciones que ustedes están viviendo? ¿Eso no es vergonzoso acaso? Pero precisamente eso es lo que se está viviendo en la actualidad, ¿ya? Y eso es bastante lamentable. Entonces, cuando Jesucristo lleva a cabo la purificación del templo, toma esas dos referencias bíblicas. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Allí hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, se enteraron de eso que hizo Jesucristo. Y reitero, a Jesucristo tomó, les metió el dedo en el ojo a ellos cuando hizo eso, ¿ya? Y entonces decidieron que definitivamente tocaba acabar con ese Jesucristo, ¿ya? Mire lo que dice en Marcos capítulo 11, versículo 17. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahí está, entonces imagínense, buscaban cómo matarle. Eran, eran sumos sacerdotes, pero estaban buscando cómo matar a Jesucristo, ¿ya? Entonces, así como Jeremías allá en el siglo séptimo tiene una crítica bastante aguda acerca del templo, eh, en el cual los judíos tenían toda su confianza, ¿correcto? Así Jesucristo también hace una crítica y actúa destruyendo ese comercio de ellos, ¿correcto? Obviamente, tanto en la época de Jeremías como en la época de Jesucristo, se habían olvidado de las condiciones que eran requisitos sine qua non para entrar al templo, para demostrar una fe verdadera. Recuerden lo que dice el salmista, ¿quién entrará a tus templos? El limpio de manos y puro del corazón, el que no ha elevado sus manos a cosas vanas ni ha jurado con engaño. Recordarán ustedes, ¿ya? Entonces, ese profeta denunciaba las desviaciones religiosas, Jeremías y Jesucristo también. Las autoridades del templo no dudaron en impugnar la predicación del profeta Jeremías, y lo amenazaron de muerte. A Jeremías lo amenazaron de muerte, ¿correcto? Pero afortunadamente Jeremías contó con una gran ayuda y fueron los ancianos del pueblo. Miren lo que dice Jeremías capítulo 26. Eso fue lo que salvó a Jeremías de ser asesinado en esa época. Jeremías 26, 16 dice, y dijeron los príncipes y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte, porque en nombre de Jehová nuestro Dios nos ha hablado. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas de Moreset profetizó en tiempos de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ojo, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá, y todo Judá? ¿No temió a Judá y oró en presencia del Señor, y el Señor se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan grande mal contra nuestras almas? Allí está. Entonces, aquí Jeremías, después de que les habló de lo que ellos estaban haciendo en el templo, eh, eh, se levantaron para matar a Jeremías. Pero resulta que Jeremías contó con la ayuda de los ancianos que dijeron, no, 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 un momento, ¿cómo lo vamos a matar? Dejémoslo,
Y mire lo que pasó allá con este otro señor, eh, Ezequías, eh, Miqueas, que acaso Ezequías lo mató. No, se levantaron y se arrepintieron. Pero así es de que Jeremías contó con la ayuda y con la protección de estos ancianos del pueblo. Pero ¿saben qué pasó? Jesucristo no contó con la protección de los ancianos del pueblo. Y por lo tanto, a Jesucristo sí pudieron matarlo. Jeremías se salvó de matarlo por los ancianos. Jesucristo eh, no, no contó con la ayuda de los ancianos del pueblo. Aquí me hace acordar en este momento de Dios siempre coloca al lado de los profetas a alguien que los ayude, que los guarde. ¿Se acuerdan ustedes de Lutero? Lutero, el reformador alemán. A Lutero lo ayudó muchísimo que el príncipe de Sajonia lo guardó. Cuando le iba a matar la iglesia, lo llevó y lo escondió en su palacio, ¿ya? Y eso estuvo muy bien porque pudo hacer muchas cosas desde allí, ¿correcto? Pero Jesucristo no contó con eso. Martin Luther King, el que peleó por los derechos de los negros en Estados Unidos, no contó con ese apoyo y lo mataron. Entonces allí es bastante fuerte. Entonces, los sumos sacerdotes discuten la cualidad del profeta, ¿ya? Con Jesucristo. Pero reitero, Jesucristo no tiene esa ayuda que tuvo Jeremías y terminaron matándolo. Lo atacaron, reconocido como profeta por un buen número de sus compatriotas, pero los sumos sacerdotes eh, curiosamente apelaron a la misma ley para matarlo, porque la ley decía que debían asesinar a todo falso profeta. Mire lo que dice Deuteronomio 13. Cuando se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciare señal y prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios los está probando para saber si aman a Jehová vuestro Dios con todo el corazón y con toda el alma. En pos de Jehová vuestro Dios andarán y a él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz y a él servirán y seguirán. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la servidumbre y trató de apartarte del camino que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así lo quitarás en medio de ti. Los sacerdotes, curiosamente, tomaron ese mismo texto y mataron a Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ahí está. La ley ordenaba que los falsos profetas fuesen apedreados. Así es de que estos personajes dijeron, este tal Jesucristo es un falso profeta y debe ser apedreado. Obviamente no lo apedrearon, pero sí lo crucificaron, como hemos trabajado, ¿correcto? Y eso es lo que dice entonces Deuteronomio 13, 5 al 10. Entonces, por otro lado, si un profeta vivía hasta el tiempo en que la profecía se veía cumplida, pues se podía reconocer fácilmente que era un profeta falso o un profeta verdadero. Si se cumplía, un profeta verdadero; si no se cumplía, era un profeta falso. ¿Ya? Entonces, si no vivía hasta ese tiempo, entonces era un poco más difícil saber si era un profeta verdadero o no, porque el ministerio de los profetas y sobre todo el ministerio profético de Jesucristo fue autenticado de dos maneras. Primero, porque se cumplieron las profecías que él dio hasta el momento en que se tenían que cumplir cuando él estuvo vivo, se cumplieron las que se tenían que cumplir, ¿ya? Y dos, por los milagros que la gente experimentó, ¿correcto? Y que por esos milagros se reconoció que era un profeta, porque los milagros también eran parte
una parte muy, muy grande del ministerio profético, sobre todo profetas como Elías, Eliseo, eh, Moisés, ¿correcto? Hubo una época de milagros bastante fuerte en el texto bíblico. Por ejemplo, ¿cuáles profecías que dio Jesucristo se cumplieron? Jesucristo profetizó que alguien cercano a él lo traicionaría. Mateo 26-21. Leamos un momentico Mateo 26-21. Y mientras comían dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Ahora, eso de que meter la mano en el plato, eso no era tan fácil, porque uno diría, a ver, pero pues, ¿qué tan difícil es que reconocer cuál era el que iba a meter la mano en el plato eh, eh, y que lo va a entregar? El problema es que todos estaban metiendo la mano en el plato con él. Meter la mano en el plato es que ellos estaban sentados en una mesa larga y colocaban una cantidad de platos con comida, ¿correcto? Y meter la mano en el plato era sencillamente participar de él en la comida. No era que Jesucristo iba a meter la mano allí en el plato e inmediatamente Judas también metió la mano en el mismo plato y, ay, qué pena hacer pedazo de papa, lo voy a coger usted, Jesucristo, ahí, yo también, tranquilo, cójalo. No, no, no es eso. Simplemente uno de los que ustedes que está participando conmigo acá es el que me va a entregar. Ya, pero esa fue una de las profecías que Jesucristo hizo. Otra profecía que Jesucristo dio es que la muerte de él sería motivada por los líderes religiosos judíos. Mateo 16-21. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí hay un poco de profecías que se cumplieron. Bien, primero dice que iba a ser en Jerusalén, ¿correcto? Segundo, que iba a padecer. Tercero, que iba a padecer a manos de quién? De los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Cuarto, que iba a morir. Y quinto, que iba a resucitar al tercer día. 5 profecías en un solo versículo, muy impresionante. 5 profecías en un solo versículo que todas se cumplieron en la época de Jesucristo. Correcto, permítame un momento acá, que se va a descargar este aparato. Muy bien, entonces 5 profecías en un solo versículo que Jesucristo dio y que se cumplieron. Reitero, aquí estamos hablando de cómo se reconocía a un verdadero profeta. Y parte de ese reconocimiento es que cuando la palabra que el profeta hablaba era una palabra para el futuro, que recordemos que les he venido diciendo que no necesariamente el profeta... no necesariamente el profeta habla siempre para el futuro, pero que cuando hablaba del futuro, esa palabra obviamente tenía que cumplirse. Y que en Jesucristo las que se tenía que cumplir en la época de él se cumplieron, ¿correcto? Y ahí hablamos de algunas. Que moriría por crucifixión y que en 3 días después resucitaría. Otra profecía de Jesucristo. Mateo 20-19. En el anterior versículo que leímos dijo que debería morir, pero aquí en Mateo 20-19 dice, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí hay otra profecía, otras 5 profecías impresionantes. Dice, le entregarán a los gentiles, una, para que le escarnezcan, 2, para que le azoten, 3, le crucifiquen, 4, más al tercer día resucitará. Otras 5 palabras, cada una de esas es diferente.
y las 5 se cumplen en él. ¿Listo? Y dice, entonces, el que pudiera dar todos esos detalles tan específicos, tan particulares acerca de su muerte, y que esos detalles se cumplieran al pie de la letra, como lo había dicho, autentican a Jesucristo como un verdadero profeta. ¿Fue un verdadero profeta Jesucristo? Sí, sí lo fue. ¿Ya? Por otro lado, les decía también que el otro aspecto que autenticaba a Jesucristo como profeta eran los milagros. Los milagros que Jesucristo hizo estaban directamente vinculados al testimonio de que él era un profeta genuino, curiosamente. Mire lo que dice Lucas capítulo 7, versículos 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Eso fue cuando recordarán ustedes que Jesucristo iba y también se encontró con un cortejo fúnebre y él resucitó a esta persona que llevaban a la sepultura, ¿correcto? Entonces allí se trabaja eso. O Juan capítulo 4 también, Juan capítulo 4 versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí está hablando con la mujer samaritana, recordarán ustedes, ¿ya? Y todo lo que pasó allí. Y ella lo que dice es, me parece que tú eres profeta. Y Juan 9:17 dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. ¿Se acuerdan en el discurso inaugural que les leí al inicio? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió el Señor para dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos. Allí está, dar vista a los ciegos. Entonces esos son milagros que tenían que ver directamente con el rol profético, ¿ya? Y en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, el texto también es claro cuando dice, Hebreos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces allí tenemos que reconocer, reitero, que Jesucristo era un verdadero profeta. Y estas personas infortunadamente no lo reconocieron, pero porque no les convenía reconocerlo. Recordarán ustedes también cuando Jesucristo lo llevan allí para crucificarlo y algunos comienzan a escupirle, le tapan la cara, le daban bofetadas y decían, adivina, es decir, tú que eres profeta, muéstranos, adivina quién te golpeó, recordarán ustedes en Mateo 14:65, ¿ya? Entonces, eh, allí le están reconociendo, obviamente de manera irónica, como profeta, ¿ya? Pero infortunadamente los poderosos de su época decían que Jesucristo fue condenado porque sedujo y descarrió a Israel, ¿ya? Es decir, ellos vieron a Jesucristo como alguien que definitivamente este tipo ha hecho mucho daño. Y recuerden que él mismo dice, por muchas, mire cuántas cosas, cuántas buenas obras hice, por cuál de ellas me apedrean, ¿se acuerdan? Bastante interesante. Preguntas, aportes, comentarios. Ya tiene una pregunta cuando eh, una institución, bueno, es tan poderosa y cómo tiene que decrecer, o sea, para que, porque bueno, la mayoría, cuando es una institución tan grande, pues es tan difícil que quiera menguar. O sea, un ejemplo, ¿no? ¿Cómo sería? Es una excelente pregunta y es un problema serio que tienen las grandes denominaciones entre manos. No pueden, no pueden, a menos que renunciaran absolutamente a todo lo que ellos han venido construyendo durante años y años. ¿Quién va a renunciar a eso? Ustedes han escuchado hablar al Papa Francisco, le han escuchado una frase que él dice, una iglesia pobre para la gente pobre.
Básicamente, él está encaminado en esa frase, en lo que debería hacerse. Pero ¿cuándo el Vaticano va a renunciar a sus riquezas? Jamás, jamás. Van a pasar milenios y nunca va a pasar. Cuando las organizaciones, porque el Vaticano no son los únicos que tienen plata, cuando nuestras grandes denominaciones que llevan años y años, bautistas, empecemos por los bautistas, luteranos, calvinistas, a las iglesias pentecostales. Hay denominaciones que aquí en Colombia, tienen más de 5.000 propiedades. O sea, y curiosamente, gracias a Dios estamos creciendo, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha fortalecido. Ojo con eso porque no es así. Entonces, para que una institución se encamine nuevamente a lo que Dios quiere, tocaría decir, muchachos, hagamos un alto acá en el camino. Vamos a dejar eso, vamos a dejar eso. Pero al hacerlo, obviamente hay gente, sucederían Mm, divisiones, rebeliones, se levantarían otros líderes, adalides, diciendo, este era un falso profeta, este tipo estaba camuflado allí, no supo nunca cuál es nuestro derrotero, que salga él. Tendría que salirse, o sea, ahí la persona que entiende eso, tiene que salirse él o ella de ese lugar. Porque si espera, bueno, aunque si Dios le dice a una persona, eh, mira, quédate allí y lucha por esto, amén, qué bendición, quédese y luche. Pero por lo general eso no va a pasar. Si uno se queda allí, uno termina siendo la piedrita en el zapato de muchos y uno termina peleando contra todos y todos contra uno y todos terminan destruidos. A mí personalmente, cuando yo empecé a entender todo esto, yo tomé una decisión de salir, de salir. Pero cuando tú sales como el perverso, el que no era, te citan citas bíblicas, eran de nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿correcto? Y una cantidad de situaciones allí, pero allí tú tienes que entender que es, o sea, tú tienes que darle cuentas a Dios personalmente. Yo le tengo que dar cuentas a Dios personalmente, ¿correcto? Y yo no puedo decirle a Dios, Señor, es que mi denominación decía que, con perdón, Luis Carlos, como que tu denominación, y es que no tenías cerebro, no tenías pensamientos, pues, para que pensaras en una mente crítica para analizar. No, o sea, el asunto y la responsabilidad es que yo tengo que darle cuenta a Dios de todo eso. Pero por lo general, reitero, llámese instituciones como se llamen. Entre más poderosa la institución, más lejos está de Dios. Porque el ser humano tiene la tendencia de olvidarse. ¿Por qué creen que Jesucristo todo lo que hizo, lo hizo al margen del templo? Lo hizo al margen de los grandes líderes religiosos. Si ellos hubieran estado encaminados, Jesucristo les decía, bueno, muchachos, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? Estoy para servirles. Pero Jesucristo no se puso al lado del templo. Al contrario, la han convertido en cueva de ladrones y debería ser una casa de oración. ¿Ya? mm. Entonces, eso es muy complicado, la verdad, muy complicado. Eh, Él dijo también que no tenía ni dónde poner su cabeza, ¿no? Ni dónde Sí, reposar su cabeza. sí, claro que sí. Aunque obviamente sí, claro, o sea, Jesucristo tuvo, sobre todo mujeres, curiosamente. Jesucristo tuvo muchas mujeres que lo ayudaron económicamente en su ministerio, que lo patrocinaban. Claro que sí, porque él andaba con 12 y él era responsable de esos 12 y no siempre iba a decir, es la hora del desayuno, ¿no? Tráigame ahí otros 2 panes y 5 y multipliquemos esto y así desayuno, almuerzo y comida. No, no, tenía sus necesidades. El asunto aquí es que, claro, obviamente yo tengo que ver por mí, porque aquí también tenemos que ver otro aspecto, y es que yo conozco también muchos pastores, muchos, que dieron su vida totalmente al Señor y que no pagaron una EPS, curiosamente, ni una pensión
para su jubilación, porque es que Dios no me va a abandonar. No he visto justo desamparado ni su familia que mendigue pan, pues yo sí los he visto. Y he visto muchos pastores que terminan casi en la indigencia porque ya obviamente la edad no les da. Y las denominaciones dicen, por favor, entréguenos la iglesia. Porque es que esto ya no da más, entréguenos. Entonces él tiene que entregar muy a pesar de él. Y como ya no está pastoreando, pues yo, ¿cómo lo vamos a mantener a usted y su familia? No, mijo. Y han terminado en asilos, en hogares geriátricos de caridad. Los conozco, los conozco allí. Eso tampoco es correcto. Uno tiene que ser sabio y como la hormiguita, mira a la hormiga perezoso, considera sus caminos y ser sabio y en el verano recoger para el invierno. Uno tiene que mirar cómo, perdón, no voy a tener siempre la misma fuerza, no voy a ser tan productivo siempre. ¿Y qué va a pasar conmigo cuando ya no esté en esas condiciones? Allí yo tengo que haber acumulado. Hay cantidad de pastores que no tienen ni siquiera una casa porque se dedicaron 100% a la obra del Señor. Eso también es equivocado. ¿Ya? Y cuando ya están viejos, ya las denominaciones las desechan, los sacan, correcto, porque ya no son productivos. Y entonces estas personas, ¿qué pasan con sus hijos? Sus hijos después no quieren saber nada de Dios, porque dicen, mire mi papá todo lo que sirvió en esa iglesia, mire todo lo que ayudó, etcétera, etcétera. Y mire cómo le dieron una patada y lo sacaron, ¿ya? Hay pastores que han tenido, por ejemplo, que conozco los casos, que tuvieron, por ejemplo, un accidente, quedaron, qué sé yo, con alguna deficiencia física y ya no los siguieron atendiendo en la iglesia. Entonces, ni fortalecerme de tal manera que mi Dios ya no es el Dios, el único Dios verdadero, sino que mi Dios termina siendo el dinero y el poder y las posesiones, como pasa con las grandes denominaciones. Pero por otro lado, ser tan desprendido de eso y tan despreocupado que allí ya no hay sabiduría tampoco, y terminar entonces diciendo no, con una falsa seguridad y una falsa fe y una falsa creencia en el Dios proveedor. No, Él me proveerá para mi vejez, porque no he visto justo desamparado ni ninguno de su familia que mendigue pan. Se va a llevar una amarga sorpresa. Uno tiene que mirar cómo lidia con esa parte, ¿ya? Y con esta otra, y andar en un equilibrio. Aquí, en todo este discurso de la teología y todo este asunto, la palabra clave es equilibrio, equilibrio. No me motiva a mí dar estas clases, no me motiva el dinero. Me motiva es discipular, me motiva es formar gente, me motiva sacarlos de muchas cosas, enseñarles otras cosas, pero también se necesita el dinero. ¿Me explico? Que mi motivación no sea pastorear una iglesia grande porque, uy, ¿cuánto es que le pagan al pastor de allí esa iglesia? ¿Cuántos millones? Uf, eso está como bueno, ¿no? No, que mi motivación sea servirle al Señor, pero en ese servirle al Señor entiendo que tengo hijos, que tengo esposa, que tengo que lidiar con esto y con lo otro y con lo demás allá y que necesito un recurso. ¿Ya? Pero que ese recurso no sea lo que me mueve para pastorear una iglesia. Allí hay que tener muchísimo cuidado, mucho, mucho cuidado. Y les contaba una experiencia de mi propia vida en clases anteriores. ¿Recuerdan cuando me llamaron a dictar unas clases por allá en una institución? Es muy fácil desviarse. Cuando que Dios nos dé sabiduría para que nosotros estemos alerta y que nos ayude a identificarnos cuando nos estamos desviando del camino, porque no es tan claro, no es tan sencillo darse cuenta cuando me estoy, me estoy desviando del camino, no es tan sencillo. Preguntas, aportes, comentarios, porque es que los que se han desviado son de Dios. Mire esos grandes líderes de las grandes denominaciones, usted los escucha predicar y se siente la presencia de Dios. Y son hombres de ayuno, de oración, de guerra espiritual y todo ese asunto. Pero pregúntenles en todo esto que estamos hablando, qué tanto es de Dios y qué tanto están trabajando ellos para el fortalecimiento de su organización. Y se confunden, muchas veces se confunden las dos cosas. Usted le pregunta a cualquiera de esos líderes y dice, no, yo estoy trabajando es para el Señor y su obra. Pero Jesucristo o Dios desde el cielo dirá, mi hijo, ¿es en serio lo que estás diciendo? Bastante delicado ese asunto. Preguntas, aportes, comentarios. Bueno, mis apreciadas damas
Entonces estamos en contacto. El Señor les bendiga, que esté muy bien. Un abrazo. ¿Listo? Amén. Chao. Cuídense. Jesucristo como profeta.